Hola, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Ángel González del grupo número 2 y bueno, soy el líder. El grupo número 2 que está conformado por Aaron Sánchez, Ezequiel Freites, Gabriel Guliarte, María Ángela Navarro, Carlos Méndez, Cruz Vigranado, Giovanni Meléndez, Jorge Urbáez, María del Valle Navarro y por último tenemos a Marlon Monteverde. Y bueno, nosotros estaremos hablando acerca de las técnicas de pruebas. Y bueno, comencemos. Bien, ¿qué son las técnicas de prueba? Son los pasos ya justificados por pasos anteriores en conjunto del uso de reglas de inferencia y teoremas ya demostrados, además del razonamiento finito que se da en uso. En adición tenemos de que se hace uso de esto para comprobar si una proposición, los cuales también son los teoremas, es tautológica. Esto mediante las partes que la componen, ya sea la hipótesis y la tesis. Bien, las técnicas de prueba son las siguientes. En primer lugar tendríamos el método directo, en el cual si nosotros tomamos una frase lógica del tipo sencillo de condicional de la forma P, entonces Q, como se puede observar en la diapositiva, tenemos que esta se puede leer de la siguiente forma. Si se cumple P, entonces Q se cumple también. Esto to- eh, tomándolo de forma directa, sin hacer pasos extras, sin aplicar un razonamiento más profundo a ella, es decir, de forma innata. A esto se le conoce como método directo, es decir, P entonces Q, ambos se cumplen. En dado caso, si P no se cumple, entonces Q tampoco se va a cumplir. Así de sencillo. Ahora, supóngase que P entonces Q son una tautología, P y Q son proposiciones compuestas, en donde intervienen un número de variables propositivas indeterminado. Es decir, tenemos, como vemos en pantalla, en paréntesis, P1, conjunción de P2, conjunción de P3, tres puntos suspensivos, conjunción de Pn, es decir, Pn significa un número indeterminado de proposiciones. Se cierra el paréntesis, entonces Q. Esta es de la siguiente forma. Entonces, se dice, lógicamente, que Q se desprende de P para nosotros hacer la comprobación de que P sea Q y esta se cumple. La implicación es verdadera sin importar el valor de verdad de cualquiera de sus componentes. Cabe mencionar. Ok, después de haber explicado ya el concepto, ahora procederemos a los pasos, pero para ello primero debemos hacer hincapié en, en colocar o decir cuáles son las reglas de inferencia o leyes de inferencia que tiene o aplica o se aplican, mejor dicho, en el método directo. Y bueno, procedemos a ello. Bien, ahora tenemos de que, para no perderme, los primeros reglas de inferencia que podemos observar en pantalla y los ejemplos que las acompañan para poder tener una idea de cómo aplicarlas sería la primera de modus poniendo ponens y un ejemplo abajo de P condicional de Q cerrado el paréntesis conjunción con P que nos daría como resultado entonces Q, los tres puntos eso significan entonces. Y pasamos a otro que se llama modus poniendo tollens abajo P condicional de Q conjunción afuera del paréntesis menos Q y entonces nos da como resultado menos p. Y así prosiguiente con las demás reglas. Modos tolerando ponens, ley de la función y conjunción, en donde cabe destacable que si tenemos una premisa p y por ejemplo q, ambas separadas, las podemos unir mediante la conjunción. Y lo mismo puede aplicar ya sea de una premisa menos r o negación de r, p, disjunción de q, otra premisa, las podemos unir mediante una conjunción. Y luego tenemos la ley de simplificación donde podemos agarrar la variable que nosotros queramos, ya sea P o Q, cualquiera de los dos. Silogismo hipotético, podemos observar aquí dos condicionales, las cuales nos dan como resultado P condicional de R. Y ahora, dilema constructivo. Tenemos dos condicionales y al final una disyunción que nos daría como resultado de la disyunción R, disyunción, negación de S. Ley de adición donde podemos adicionar a una premisa mediante una disyunción cualquiera de las variables que nosotros necesitemos. Ley de la bicondicional donde podemos transformar una bicondicional de, por ejemplo, bicondicional de Q en P condicional de Q o propiamente puede ser al revés, con Q condicional de P. Ahora tenemos la condicional contrarrecíproca o transposición, en donde podemos tener P condicional de Q, que también puede ser lo mismo, de menos Q condicional de negación de P. También esto se puede agarrar en viceversa y obtener nuevamente P condicional de Q. Disyunción de exclusiva. P disyunción exclusiva de Q nos puede dar como resultado P condicional de menos Q o al revés, menos P condicional de Q. Ok, dilema destructivo donde tenemos que dos condicionales y al final una disyunción de menos R con menos negación de S, lo cual nos daría como resultado al final de negación de P, disyunción de negación de Q como resultado.
Y bien, al final tendríamos eliminación de la verdadera conjunción, en donde tenemos entre paréntesis, como se puede observar en el ejemplo, de P conjunción de Q, afuera del paréntesis conjunción de P, y afuera tendríamos como resultado o conclusión de Q. Ok, absorción podemos transformar de P condicional de Q a, eh, a conclusión de P condicional entre paréntesis P conjunción de Q, si así lo deseamos. Y doble negación pues sería que negación de P nos daría como resultado P, sin las negaciones. Exportación podemos transformar entre paréntesis P conjunción de Q afuera del paréntesis condicional de R, donde nos daría entonces como resultado o conclusión, mejor dicho, P condicional entre paréntesis Q condicional de R, y esto se puede también aplicar en viceversa. Implicación material, podemos transformar una condicional en conjunción, en una disyunción, disculpe, de P condicional de Q, por ejemplo, entonces conjunción de P disyunción de Q. Y con mutatividad, pues podemos ordenar las proposiciones como nosotros queramos, es decir, de Q condicional, Q conjunción de P. Disculpe, es que son muchas condicionales. Asociativa, P conjunción de Q, paréntesis, afuera, conjunción con R puede ser lo mismo que P conjunción entre paréntesis de Q conjunción de R, también puede aplicarse viceversa. Y ley de Morgan, menos entre paréntesis P conjunción de Q es lo mismo que menos Q menos P disyunción por cambiar el signo de menos Q, y puede aplicarse viceversa. Bien, ahora procedemos a los ejemplos rápidamente. Bien, habiendo establecido cuáles son las leyes de diferencia, podemos proceder a los pasos del método directo. Primer paso, P, que es la hipótesis, se toma como verdadera. 2. Se hace uso de leyes lógicas y leyes de inferencia o reglas para poder llegar a Q, que es la tesis. Y ahora procedemos con un ejemplo. Tenemos la siguiente proposición. En corchete se encuentra, primero tenemos el primer paréntesis, como se puede apreciar, de P conjunción de R, y afuera de este condicional de negación de Q. Fuera conjunción con otro paréntesis de negación de Q condicional de R, y afuera de este se encuentra conjunción de negación de R. Se cierra el corchete, tenemos condicional, entonces otro paréntesis, negación de P, disyunción de negación de R, la cual tendremos que lo antes de entonces sería nuestra hipótesis, y después del entonces o el condicional sería nuestra tesis. Bien, al estar unidos por conjunción se separan en tres premisas. La primera, segunda y tercera. Ok, aplicamos silogismo hipotético en la primera y segunda, dándonos como resultado conjunción de P y R en un paréntesis y afuera condicional de R. Se aplica modus tollens en 3 y 4 y nos da como resultado negación entre paréntesis de P conjunción de E. Y al final aplicamos una ley de Morgan en la número 5 que nos daría como resultado de negación P disyunción negación de R. Llegando así a la tesis y comprobando de que la hipótesis es tautológica y por ende toda la proposición también es tautológica. Muchísimas gracias por su atención. Le paso a mi compañero. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Méndez, pertenezco al grupo número 2 y para continuar con la explicación sobre lo que son las inferencias lógicas, el día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que es el método abreviado. Este método se aplica para determinar la validez de una inferencia, sin la necesidad de identificar cuál es la regla presente en dicho caso, y también sin la necesidad de desarrollar una tabla de verdad para conocer su valor. Este método consiste en suponer que el antecedente de la inferencia va a tener un valor de verdadero, junto con todas las premisas que lo conforman. Y el valor de consecuente va a ser falso, incluyendo también a las premisas que se encuentren en el consecuente. Después de haber asignado los valores de verdad al antecedente y al consecuente, a cada una de las variables que se encuentran en la inferencia se le van a determinar sus valores a partir de esas suposiciones. ¿Cómo podemos aplicar el método abreviado? Aquí podemos observar a las proposiciones que forman parte del antecedente, y aquí podemos encontrar a la que forma parte del consecuente. De esta forma las podemos expresar en la siguiente proposición. Y si nos enfocamos en la primera regla que habíamos leído, la idea del método abreviado consistía en suponer que todas las premisas del antecedente son verdaderas y que todas las premisas que se encuentren en el consecuente son falsas, y que a partir de estas suposiciones vamos a determinar los valores de verdad de cada una de las variables. Ahora, como podemos apreciar, ya tenemos los valores de cada una de las variables de la inferencia. Como podemos ver, al nosotros suponer que el consecuente es falso, significa que la negación de Q es falsa. Y si nos ubicamos en el antecedente, en esta disyunción, si la negación de Q es falsa, entonces Q va a ser verdadera, como lo podemos apreciar. De la misma forma que si podemos observar, aquí nos dice que la negación de R es verdadera, ya que si decimos que todas las conjunciones, todos los componentes del antecedente son verdaderos,
la negación de R va a ser verdadero, ya que es un conjunto del antecedente. Y si decimos que la negación de R es verdadera, entonces R va a ser falsa. Y como podemos ver en la disyunción, si Q es verdadero y R es falso, tenemos un valor de verdadero. Y si nos ubicamos en la primera premisa del antecedente, ya obtuvimos el valor de la negación de Q, que es falso. Y como esta premisa es un condicional, para que este condicional sea verdadero, es necesario que la letra P sea falsa, de manera que falso, entonces falso, sea igual a verdadero. Ya a partir de estos valores podemos corroborar si la inferencia es válida o no. De manera que si realizamos las operaciones entre estos valores de verdad, podemos obtener que falso, entonces falso, es verdadero. Verdadero o falso es verdadero. Y verdadero es verdadero. Y apreciamos esta conjunción. De manera que verdadero y verdadero es verdadero. Y verdadero es verdadero. De manera que el antecedente realmente es verdadero y el consecuente realmente es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, verdadero entonces falso es falso. Y esta inferencia sería no válida. Otra forma más resumida en la que podemos determinar si esta inferencia es válida o no, es que si nos fijamos, cada una de las variables poseen un solo valor de verdad. No necesitan de valores de verdadero y falso para poder cumplir con lo que es el valor de verdad de la inferencia en el antecedente y en el consecuente. Ahora vamos a analizar otro ejemplo. Como podemos ver, aquí tenemos las premisas del antecedente y la premisa del consecuente. Vamos a fijarnos otra vez en la primera regla, que decía que vamos a suponer que todas las premisas del antecedente son verdaderas y que todas las premisas del consecuente son falsas. Y a partir de estas suposiciones vamos a obtener los valores de verdad de cada una de las variables. Entonces, si nos fijamos en el consecuente, esto es una disyunción. Para que una disyunción sea falsa, sus dos premisas tienen que ser falsas. En este caso, la variable de x y la variable de z deberían ser falsas. Y ya aquí tenemos los valores de x y z, que los podemos colocar en el antecedente. Por ejemplo, aquí en la tercera premisa tenemos un entonces. Y ya tenemos el valor de z, que sería falso. Y para que esta premisa condicional sea verdadera, se necesita un valor de falso, entonces falso. Y aquí ya estamos obteniendo el valor de y. De manera que falso, entonces falso, es igual a verdadero. Nos fijamos en la siguiente premisa, que es una disyunción. Tenemos el valor de y, que es... Y para que esta premisa sea verdadera, mínimo en una disyunción se necesita un valor de verdad, un valor de verdadero, para que verdadero o falso sea igual a verdadero. Entonces, W, la letra W, la vamos a poner como verdadera, para que verdadera o falso sea verdadera. Ahora nos fijamos en la primera premisa. Para que esta premisa sea verdad, le vamos a asignar el valor de x, que x es falso, y a la W le vamos a asignar el valor de falso, de manera que falso, entonces falso, sea igual a verdadero. Ya llegados a este punto, podemos determinar a partir de estos valores cuál es la validez de la inferencia, sin necesidad de seguir desarrollando todas estas operaciones. Si nos enfocamos en la regla que dice que si en esta suposición mínimo una variable necesita valores de verdadero y falso al mismo tiempo, entonces se habrá comprobado que no es posible que el antecedente tenga un valor de verdad y un consecuente falso. Entonces, como podemos apreciar, la W aquí tiene un valor de verdad y aquí tiene otro valor de verdad. Tiene un valor de verdadero en la disyunción y un valor de falso en el condicional. Entonces, con este simple detalle, ya podemos corroborar que la inferencia es válida. En el caso de que queramos apreciar todo el valor de la inferencia de una manera más detallada, lo que podemos aplicar es que simplemente le dejamos un solo valor a cada una de las variables. De manera que si z es falso, y es falso y x es falso, entonces w es verdadero. De manera que todas las variables de w van a ser verdaderas. Ya cuando obtenemos estos resultados tenemos una conjunción, de manera que tenemos un verdadero y un falso. Toda esta conjunción es falsa, de manera que si una de las premisas es falsa, todo el antecedente es falso. Y si todo el antecedente es falso, y el consecuente también es falso, nos quedaría una operación de falso, entonces falso, que eso es igual a verdadero, lo que nos da como resultado una inferencia válida. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Ezequiel Freite de la sesión 1 y les vengo a hablar sobre la prueba de antecedente. Es una prueba de antecedente. Una prueba condicional es una prueba de que se toma la manera de asegurar un condicional y mostrando que el precedente del condicional lleva precisamente al consecuente. El precedente asumido de una prueba condicional se denomina supuesto de prueba condicional SPC. Por consiguiente, la finalidad de una prueba condicional es mostrar que si el SPC fuera cierto, entonces la conclusión deseada sigue precisamente la validez de una prueba condicional.
No se necesita que el SPC sea en realidad cierta, solo que si fuera cierta, ello condujese al consecuente. Las pruebas condicionales son de enorme trascendencia para las matemáticas. Hay pruebas condicionales que juntan diversas conjeturas no probadas de otra forma. En consecuencia, una prueba de una hipótesis puede involucrar velozmente la validez de algunas otras en la materia de matemáticas. Podría ser muchísimo más simple mostrar la realidad de una proposición que se desprende de otra proposición que enseña de manera libre. Una red de pruebas condicionales es la clase NP, completa de la teoría de la dificultad. Hay un enorme conjunto de labores interesantes y aunque no se conoce si hay una solución en tiempo polinomial para cualquier persona de ellas, se conoce que si existe tal solución para cualquier persona de ellas, existe para todas ellas. Igualmente, la premisa de Riemann tiene un enorme conjunto de secuelas ya probadas. Bueno, esto fue toda mi exposición. Gracias por todo. Feliz día. Buenos días, mi nombre es Cruz Granado y en continuación con lo que dijo mi compañero Ezequiel Freites, le daré un ejemplo de lo que es una prueba condicional. Como ejemplo de una prueba condicional en lógica simbólica, supongamos que queremos probar si A entonces C a partir de las dos primeras premisas siguientes. Si A, entonces B, y si B, entonces C. La A es la suposición de la prueba condicional y supongamos que A es verdadero. B se desprende de las líneas 1 y 3 modus ponens, si A entonces B, A por lo tanto B. C se desprenderá de las líneas 2 y 4 modus ponens, si B entonces C, B por lo tanto C. Y si A entonces C se desprenderá de las líneas 3, 5, pruebas condicional. Antecedente. Un antecedente es la primera parte de una proposición hipotética, siempre que la cláusula sí proceda a la cláusula entonces. En algunos contextos, el antecedente se llama prótesis. Estructura lógica. Si P entonces Q, esta es una formulación no lógica de una proposición hipotética. En este caso, el antecedente es P y el consecuente es Q. Ejemplo. Si X es un hombre, entonces X es mortal. X es un hombre es el antecedente para esta proposición. Otro ejemplo sería, si a 2016 hay hombres en la luna, entonces yo soy el rey de Francia. Aquí, a 2016 hay hombres en la luna, es el antecedente. Prueba suponiendo el antecedente para estructurar la demostración. Las demostraciones por este método son muy similares a las demostraciones por el método abreviado de debilitamiento. Suponer que las premisas son true permite reducir el tamaño de la expresión a manipular, al poder introducir las hipótesis solo en el momento en el que sean necesarias. Supongo H0, P y Q es igual a true. H1, P y Q, negación de R, entonces negación de Q es igual a true. H2, si S, entonces la negación de R es igual a true. Aquí está el ejemplo resuelto de la prueba donde se está suponiendo el antecedente para estructurar la demostración. Aspectos a resaltar de esta demostración. Shooting permite pasar al consecuente una subexpresión que necesitaríamos para aplicar modus ponens, pero que no tenemos. En este caso pasamos la negación de R al consecuente, pues así es posible aplicar modus ponens utilizando P y la expresión resultante del shooting. Modus ponens permite debilitar la expresión eliminando subexpresiones que ya no necesitamos usar en el resto de la prueba. Al aplicar modus ponens sobre una subexpresión, si esta es un operando de una conjunción o una disyunción, los teoremas de monotonía garantizan que la implicación se mantiene. En esta prueba, realizamos el primer modus ponens combinándolo con monotonía de la conjunción. Gracias. Buen día, tarde o noche, independientemente de la hora en que esté viendo este video. Mi nombre es Keiber Dilarte y junto a mi compañero Aaron Sánchez vamos a desarrollar el tema de la prueba por contradicción. ¿Qué es la prueba por contradicción? En lógica matemática, la prueba por contradicción es una forma de prueba que establece la verdad o validez de una proposición, mostrándonos que al asumir que la proposición es falsa, conduce a una contradicción. La prueba por contradicción también puede ser conocida como prueba indirecta, prueba asumiendo lo contrario y reducción al absurdo. ¿Cuál es su finalidad? Su finalidad es muy simple. El procedimiento consiste en demostrar que asumiendo como cierta la falsedad de P, es decir, P negada, conduce a una contradicción lógica. Esta P debería no ser falsa, por lo tanto, habría de ser verdadera. Tomando como ejemplo la siguiente premisa. La afirmación de la forma si P, entonces Q, debería ser falsa. ¿Cómo validamos dicha afirmación? Primeramente debemos llegar a una contradicción en nuestra suposición inicial. Es decir, si tomamos a P como verdadera y a Q como falsa, intentaremos probar que la afirmación es verdadera, porque si no lo fuera, conllevaría una contradicción. Un axioma típico que ilustra una contradicción es P y Q negada. Si logramos probar que nuestra suposición es equivalente a esta forma, habremos probado que la afirmación no puede ser en ningún caso falsa, por lo tanto es verdadera. Es importante saber que para poder
aplicar una prueba por contradicción, hay ciertos pasos que debemos seguir. En el caso de que queramos demostrar que una afirmación P es verdadera, se asume que dicha P es falsa. También debemos mostrar las consecuencias de que dicha P sea falsa y, asimismo, llegar a un absurdo o imposibilidad. Como la afirmación P puede ser verdadera o falsa, y ya se demostró que no puede ser falsa, ya que esto conlleva a incongruencias matemáticas, se prueba así que P debe ser verdadera. A continuación, mi compañero Aaron. Buenas tardes, mi nombre es Aaron Sánchez y junto con mi compañero Kevin Aguilarte voy a hablarles sobre el método por contradicción. Tipo de prueba directa. Se empieza con una afirmación P y a partir de esa afirmación, utilizando el principio ya demostrado, se llega a una condición Q indirecta. Se utiliza una afirmación P y se quiere llegar a una condición Q. En este tipo de prueba se empieza asumiendo que P implica no Q y a partir de ahí se desarrolla hasta llegar a una imposibilidad, demostrando que P implica Q. Reducción al absurdo, que en latín se traduce como reductio ad absurdum. Es un argumento más utilizado cuando se usa el método por contradicción. Citando a la Internet Encyclopedia Philosophic, es un modo de argumentación que trata de establecer un argumento mediante la derivación de un absurdo de su negación. Por lo tanto, el argumento de que una tesis deba ser aceptada debido a que su rechazo sería insostenible. Es un tipo de razonamiento que se ha empleado a lo largo de la historia de la matemática y la filosofía a partir de la historia clásica. Para finalizar, un ejemplo. Si A y B son dos números tales que AB igual a 0, entonces A igual a 0 o B igual a 0. Donde A y B son 0, tenemos que demostrar lo contrario. Si asumimos que A es diferente a 0 y B difiere a 0, como A difiere a 0, entonces A y menos 1, luego B igual a 1B. Entonces tenemos que B es igual a la multiplicación de A por A menos 1 por B. B igual a menos 1 por A y B. B igual a menos 1 por 0. B igual a 0. Así llegamos a una contradicción porque B difiere a 0 es similar a la proposición, la original. Por lo tanto, que A es diferente a 0 y B difiere a 0 es falso. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es María del Valle Navarro y les voy a hablar sobre derivaciones parte 1. Derivaciones lógicas, también conocidas como deducción natural, es un método de validación de razonamiento que nos permite conectar un conjunto de premisas de manera segura con la conclusión. ¿Qué es inferencia lógica? Es la forma en la que obtenemos la conclusión partiendo de un enunciado o conjunto de premisas. Para lograr esto se utiliza el método llamado deducción natural, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. ¿Para qué sirven las derivadas? La deducción natural nos ayuda a comprobar que un razonamiento está en lo correcto, como por ejemplo si decimos en Navidad se hace hallacas y ahora estamos en Navidad, por eso se hace hallacas. Este argumento se puede demostrar que está en lo correcto o este razonamiento a través de la deducción natural. ¿Para qué nos sirven las derivadas? Por ejemplo, si yo digo, si hace frío, no hace calor. Y ahora que hace frío, por lo tanto, también hace calor. Este argumento no se puede demostrar que está en lo correcto, ya que lo que se está diciendo es una invalidez. ¿Cómo se desarrolla la deducción natural? Cada línea debe estar enumerada. En las primeras 3 líneas se escriben, o 4, en las primeras líneas se escriben las premisas. Luego se escriben los pasos. Cada uno de ellos debe llevar la regla aplicada para alcanzar dicho resultado. Y luego en la última se escribe la conclusión alcanzada. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos 3 premisas porque cada una de ellas están separadas por una coma. Y luego tenemos la conclusión putativa. Aquí, como podrán ver, cada línea está numerada y cada paso que se realiza lleva una regla. Y por último tenemos la conclusión alcanzada. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es María Ángela Navarro y yo les vengo a hablar sobre las derivadas parte 2. Las reglas de inferencia. Como la derivación es un método sintáctico que trabaja con reglas lógicas,
sirven para demostrar una tautología, que en ese caso sería la conclusión. Aquí podemos ver algunas de las reglas de inferencia que se van a ver más adelante. El modus tollendo tollens es una regla que te dice que se puede llegar a una conclusión si en la segunda premisa es la negación de la consecuente. Aquí tenemos la negación de A, que sería la conclusión. Aquí tenemos un ejemplo que esto es distinto a esto, por lo tanto la ley no aplica acá. Tenemos el modus ponendo ponen, que la regla nos habla que se puede llegar a una conclusión si en la segunda premisa es lo mismo que el antecedente. Aquí ambas son iguales y se llega a una conclusión. Para este segundo ejercicio no aplica la regla. El silogismo hipotético puro. Esta regla se toman dos premisas, ambas con condicional, y nos dice que el antecedente de una de ellas debe ser igual al consecuente de la otra. Aquí tenemos un antecedente y un consecuente, que ese va a ser el resultado, como vemos acá, que ahí está A, entonces C. Tenemos el silogismo disyuntivo. El silogismo disyuntivo dicen que se tienen que haber dos premisas, pero una de ellas tiene que tener una disyunción. Entonces, si cualquiera de las dos premisas, de cualquiera de las dos, ya sea del antecedente o del consecuente, sea la negación, da como resultado el otro tal cual y como está. Aquí tenemos un ejemplo donde está la primera premisa con una disyunción, el cual tenemos la negación de B, por lo tanto la conclusión sería A. En otro caso, si tendríamos la negación de A, sería entonces aquí la conclusión B. Tenemos la ley de conjunción. La ley de conjunción dice que toman ambas premisas y nos dice que se pueden unir ambas y sería con una conjunción. Aquí tenemos en la primera A y en la segunda premisa B. Entonces la conclusión sería A conjunción B. La ley de simplificación explica que si existe una premisa, sea con la conjunción, nada más con una conjunción, se puede sacar una simplificación de una proposición, también de la otra o de ambas, pero en diferentes pasos. Aquí depende de lo que tengas en el ejercicio. Si en el ejercicio necesitas A, entonces simplificas A. Si en el ejercicio necesitas B, simplificas B. O también puedes simplificar ambas. En una premisa colocas A y en la otra premisa colocas B. Tenemos la eliminación del bicondicional. Esta ley trabaja con dos premisas, como vemos acá, y si tengo el primer elemento del bicondicional, deduzco el segundo, y si tengo el segundo, deduzco el primero. Aquí tenemos uno, donde está A bicondicional B. Si la segunda premisa tengo A, entonces coloco como conclusión B. Aquí tenemos que, si en la segunda premisa en vez de A tengo B, la conclusión sería A. Adición. La ley de adición es una ley muy simple, donde dice que se puede agregar o aumentar a dicha proposición otra proposición. Aquí en la primera premisa tenemos P. Si necesitamos agregar otra proposición, podemos hacer esto, como la conclusión que tenemos aquí de esto sería P o Q. Todo tiene que ser, depende de cómo tengas el ejercicio. El silogismo constructivo. El silogismo constructivo trabaja con tres premisas, que están dos con condicional y una con disyunción. En este caso, como resultado van a colocar una disyunción y nos dicen que si en la tercera premisa, que está P o Q, son los mismos antecedentes de las dos premisas anteriores, como por ejemplo aquí tenemos P y Q en la segunda, se coloca como resultado las consecuentes, que en ese caso serían S o no R, tal y cual como está aquí puesto en el resultado, S o no R. La ley del bicondicional. Dice que cuando tengamos una bicondicional, la ley te dice que se puede expresar con una condicional, donde también se puede invertir el orden. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la primera premisa P, entonces Q puede quedar o de esta manera o de esta manera. El silogismo destructivo. Esta regla se deduce del condicional, como vemos acá, y de la conjunción y de la disyunción, donde se forman las premisas. Esta regla es lo contrario a la regla de la construcción, ya que se propone la negación, por lo cual hace que se destruya el argumento. Aquí tenemos la premisa número 1 y la premisa número 2, donde tenemos P entonces Q y R entonces R. Aquí tenemos la negación de Q
o la negación de S. Entonces quedaría negación, como conclusión, negación de P o no R. El lenguaje natural como modelo de cálculo de problemas de razonamiento de inferencia lógica. Cuando un problema de inferencia lógica, siempre al final, el enunciado de lo general está con una conclusión. Por ejemplo, vamos aquí a ver un ejemplo con un ejercicio, donde aquí dice, redacta una conclusión que se deriva válidamente en el enunciado. Aquí te dice, si ellos jugaran fútbol en las tardes, estaríamos jugando con ellos también, pero como sabemos, no es verdad que jugaríamos con ellos en las tardes. Por lo tanto, hay que deducir esta conclusión. Tenemos en la primera premisa, en la primera proposición, ellos juegan en las tardes, que sería lo primero. En la Q sería, entonces estaríamos jugando con ellos. Aquí sería, nosotros jugamos con ellos. Entonces quedaría de esta manera la primera premisa, P, entonces Q. La palabra pero indica que hay otra primicia, la cual es la negación de P, porque aquí dice que no es verdad que jugaríamos con ellos en las tardes, que sería la negación de P. Entonces, al plantear el enunciado, observamos que se parece a la ley de modus tollendo tollens. Entonces, el resultado es no P. Aquí podemos verlo más detallado. La primera premisa P, entonces Q, la segunda premisa que sería no Q. El enunciado observamos que se parece a la ley de modus tollendo tollens, como ya decimos. La regla te dice que se puede llegar a una conclusión si en la otra premisa es la negación del consecuente, pero no del antecedente. Aquí tenemos que el consecuente en la segunda premisa es la negación del consecuente, entonces sería no A. Por lo tanto, el resultado sería no P. Entonces, como dice que redactemos una conclusión que se deriva válidamente, si ellos jugaran fútbol en las tardes, entonces estaríamos jugando con ellos también, pero como sabemos, no es verdad que jugaríamos con ellos en las tardes. Por lo tanto, la conclusión sería, ellos no juegan en las tardes. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Jorge Urbáez y yo le voy a hablar de la lógica proposicional. La lógica proposicional es un sistema formal cuyos elementos más simples representan proposiciones o enunciados y cuyas constancias lógicas llamadas conectivas lógicas representan operaciones sobre proposiciones, capaces de formar otras proposiciones de mayor complejidad. ¿Qué no es una proposición lógica? No son proposiciones lógicas las opiniones y suposiciones, los proverbios, modismos y refranes, los enunciados abiertos no definidos, las operaciones interrogativas, exclamativas, imperativas, desideraciones y subitativas, las interjecciones en general. Límite de la lógica proposicional. La maquinaria de la lógica proposicional permite formalizar y teorizar sobre la validez de una gran cantidad de argumentos. Sin embargo, también existen argumentos que son intuitivamente válidos, pero cuya validez no se puede probar por la lógica proposicional. Por ejemplo, consideremos el siguiente argumento. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Como este argumento no contiene ninguna de las conectivas no y o, entre las otras, según la lógica proposicional, su formalización sería la siguiente: 1, P, 2, Q, 3, por lo tanto, que sería R. Pero esta es una forma de argumento inválido, y eso contradice nuestra intuición de que el argumento es válido. Para teorizar sobre la validez de este tipo de argumento se necesita investigar la estructura interna de las variables proposicionales. De esto se ocupa la lógica de primer orden. Otros sistemas formales permiten teorizar sobre otros tipos de argumentos, por ejemplo, la lógica de segundo orden, la lógica moral y la lógica temporal. ¿Cuál es la importancia de la lógica proposicional? Es una disciplina que mediante reglas y técnicas estudia la forma del razonamiento. En matemática nos ayuda a demostrar teoremas y en la vida diaria a encontrar soluciones a problemas cotidianos. ¿Cómo se aplica la lógica en la vida diaria? Darte cuenta de los errores de tu razonamiento, llevando a tomar decisiones mejores. Detectar malos argumentos en otras personas facilita evitar que seas engañado. Anticipar a conflictos que tendrán que enfrentar tarde o temprano, haciéndote tener mayor tiempo para analizar tus opciones. ¿Cómo se usa la lógica en la vida cotidiana?
nosotros en la vida diaria la utilizamos cuando se nos presenta una situación en la vida que tenemos que razonar. Primero que nada, para poder responder lógicamente a la cuestión planteada. En cualquier situación, siempre y cuando sepamos que la respuesta es verdadera. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Meléndez y les voy a exponer un poco sobre la lógica en la toma de decisiones. El contenido que se verá en la siguiente exposición será el siguiente: la lógica en la toma de decisiones, importancia, tipos de problemas al tomar decisiones y por último metodología del proceso de una decisión. La lógica en la toma de decisiones. El tomar buenas decisiones permite desarrollar el pensamiento lógico y por ende desarrollar una facilidad al momento de resolver diferentes tipos de problemas. Es por esto mismo que las personas utilizan la lógica para basarse en la toma de decisiones, ya que esta permite tener un juicio netamente basado en la seguridad, gusto y certeza. El equivocarse al momento de tomar una decisión está estrechamente relacionado entre la necesidad y el deseo. Es por esto mismo que el ser humano tiende a tomar poco tiempo al momento de tomar decisiones y no darle tanta énfasis, saltándose temas de mayor profundidad y por ende no llevándole un resultado realmente positivo. Citando a Harry Truman, toda mala decisión que yo tomo me conlleva a otra mala decisión. Es por esto mismo que se deben tener tres tipos de pensamientos principales al momento de tomar una decisión basada en lógica, y que son las siguientes a citar: la idea, el juicio y el razonamiento. Comencemos por la idea. La idea es una representación mental de un objetivo sin afirmar ni negar a nada de él. Es decir, tenemos un leve conocimiento de esta y tenemos, así como lo dice la palabra, un camino a llegar. El juicio. El juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra. Es decir, en esta vamos a decidir si podemos llegar a tomarla o no. El raciocinio es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otros ya establecidos. Es decir, que esto podemos utilizarlo como punto de apoyo para al momento de tomar un juicio anteriormente, siendo estas tres la estructura al momento de tomar una decisión. La importancia de la lógica en la toma de decisiones. Tomar una decisión lógica es importante, ya que por medio de esta podemos estudiar un problema de manera profunda, reconocerlo e ir mejorando y así detallar los diferentes caminos y posibilidades alternativas que tenemos para poder solucionarlo. En las diferentes operaciones, el uso de la lógica en la toma de decisiones es tan importante que si no se utilizara realmente no se podría llegar a una conclusión, ya que se utilizan metodologías, métodos de pensamiento y razonamiento que nos permiten ver y pensar bien en la estructura de un problema y por ende tomar una decisión correcta. Un claro ejemplo es la imagen que tenemos hacia el lado izquierdo, que el poder fallar en una sola pieza puede llegar a tumbar toda una torre, es decir, una mala decisión puede conllevar a una serie de malas decisiones y por ende en un problema puede llegar a complicarlo y no poder llegar a la solución en la que queremos. Es por esto la importancia de la lógica en la toma de una decisión y siempre tener un punto de vista recto a lo que se quiere llegar. Tipos de problemas al tomar decisiones. Existen tres principales tipos de problemas al tomar decisiones y son los siguientes. Los problemas bien estructurados. Los problemas bien estructurados no son realmente tan comunes. Estos tienen un objetivo claro y bastante información que nos permite saber cómo desenvolvernos en él y desarrollarlo. Por ende, estos se llaman bien estructurados. Los problemas mal estructurados son más comunes. Estos carecen de bastante información y no nos permiten llegar fácilmente a una decisión correcta. Y normalmente hay una gran falta de información en su estructura, es decir, tiene partes en las que falla. Por último están los problemas de razonamiento. Los problemas de razonamiento tratan de ordenar los problemas. Es decir, normalmente pueden trabajar con los problemas mal estructurados y bien estructurados, utilizando la lógica para llegar a un método resolusivo. Esto se utiliza normalmente en matemáticas y las ciencias. Metodología del proceso de una decisión. La manera en que podemos aplicar la metodología de un proceso de una decisión será el siguiente, pero ha de aclarar que esta es una estructura y una forma correcta de llegar a tomar una decisión a un problema o una situación. Primero, A.
Debemos identificar y analizar el problema. B. Identificar los criterios de decisión y ponderarlo. Es decir, esto nos va a ayudar a llegar a la C, que es definir la prioridad para atender el problema. Es decir, veremos cuál es el punto con más criterio que tomaremos. El D. Generaremos alternativas de la solución. Es decir, no solo nos centraremos en una manera de resolverlo, generaremos más formas de poder llegar a diferentes tipos de soluciones y así tener más posibilidades de llegar a una mejor. Evaluaremos dichas alternativas y gracias a eso podremos llegar a la F, es decir, a llegar a la mejor alternativa o decisión en el momento. La G es aplicar la decisión y la H es evaluar los resultados, es decir, ya viendo todo el proceso tomado anteriormente, aplicaremos y veremos los resultados. Esta metodología podemos utilizarla en la decisión de diferentes problemas y podemos hacer diferentes tipos de comparativas. Lo que se nombró anteriormente fue la metodología de proceso de una decisión y la que sería de manera correcta.